Bueno, otro de los factores que hemos dicho que influyen sobre el índice glucémico es la consistencia en la cual los alimentos son consumidos. Cuanto más entero esté un alimento, menor va a ser su índice glucémico. Por ejemplo, si un paciente consume una papa en trozos, va a tener menor índice glucémico que una papa consumida en forma de puré. Lo mismo ocurre con el consumo de una fruta. Si el paciente la consume entera y con cáscara, aquellas que obviamente sea permitido comerlas con cáscara, va a ser menor el índice glucémico con respecto a esa misma fruta si es licuada o exprimida. En cuanto a la cocción de los alimentos, en realidad sabemos, yo recién les mencionaba lo del almidón resistente del tipo 3, que se forma después de haber sometido al almidón a una cocción por hervido, por ejemplo, y que después se deja enfriar. Entonces, una papa recién cocida o arroz o pastas o fideos recién cocidos van a tener mayor índice glucémico que esos mismos alimentos, por ejemplo, cuando uno los come después de haber sido enfriados. Se dice que ese proceso de enfriamiento conviene que sea entre 16 y 24 horas en una heladera y después el paciente, si lo consume, va a tener menor índice glucémico, aunque lo consuma recalentado, menor índice glucémico que si lo hubiera consumido inmediatamente posterior a su cocción. Con respecto a los fideos bien cocidos, también, sobre todo si incluso se pasa la cocción, van a tener mayor índice glucémico que un fideo más durito, más al dente, porque va aumentando la digestibilidad de ese almidón a medida que lo sometemos a mayor tiempo de cocción. Y el arroz común también va a tener mayor índice glucémico, por ejemplo, con el arroz que no se pasa, precisamente porque no superamos el tiempo de cocción en el que aumenta la digestibilidad. En cuanto a la combinación de los alimentos, bueno, sabemos que cuanto mayor mezcla de nutrientes hay, menor va a ser el índice glucémico, ¿sí? O sea, la presencia de proteínas, grasas, fibra en forma conjunta con los hidratos de carbono va a disminuir el índice glucémico del plato en general. No es lo mismo un plato de fideos que se consume por ahí solo a ese mismo plato de fideos que se consume con un poco de aceite, queso o una salsa con vegetales. Naturalmente, esta segunda opción va a tener menor índice glucémico que la primera. Y en cuanto a los condimentos ácidos, también el uso de vinagre o de o de limón como condimento proveen acidez y disminuyen el índice glucémico del plato con el que se estén consumiendo. Pasamos al segundo macronutriente, que es el de las proteínas. En realidad, olvidé decirles que en una distribución tradicional de macronutrientes hablábamos de más o menos 45, 50, 55% de las calorías totales provenientes de hidratos de carbono, aunque esos porcentajes pueden variar según el patrón alimentario que uno decida seguir o implementar con el paciente. También en el caso de las proteínas podemos hablar de como porcentaje por ahí aceptado o normal o tradicionalmente se hablaba de entre un 15 y un 20% del valor calórico total, que equivale aproximadamente a 1 gramo de proteínas por kilo, o es otra forma por ahí de calcularlos. Específicamente, dos conceptos importantes a tener en cuenta en cuanto a este macronutriente, y es que en las personas con diabetes tipo 2 se ha visto que la ingesta de proteínas incrementa la respuesta insulínica sin haber un incremento de la glucemia. Entonces, aquellos alimentos que tienen hidratos de carbono y que son altos en proteínas no deberían utilizarse para prevenir o tratar la hipoglucemia. Y en cuanto a las personas con diabetes y enfermedad renal que no están en diálisis,
se ha visto que reducir la proteína dietaria, sugerirle al paciente que reduzca la proteína dietaria por debajo de la recomendación, o sea, por debajo de 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal por día, no solo no genera ninguna modificación en la glucemia, ni en las medidas de riesgo cardiovascular, ni en el curso de la tasa de filtrado glomerular, sino que puede aumentar el riesgo de malnutrición.